Buenas tardes, bendiciones. Vamos a empezar el servicio de este miércoles. Empezaremos con el discipulado, pero primero empezaremos con una oración, así que nos ponemos todos de pie en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú dándonos la revelación, Señor, para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor, y que seas tú guiando las palabras que vayamos a decir, Señor, porque de nada nos sirve estar hoy aquí, Señor, si no es para glorificarte a ti, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en todo momento, Señor, que este culto declaramos que va a ser de bendición para nuestras vidas, Señor, para la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que están de camino, los que no hayan podido venir y los que se vayan a ver esta predica, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos en todo momento, Señor, y dándonos la revelación para poder escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos con el tema de la Biblia. Ya hemos hablado de qué es la Biblia y de la importancia que tiene en nuestras vidas como cristianos. Pues ahora me gustaría hablar un poco más o menos de el orden de los libros, de qué tratan, y también hacer, digamos, una mención de algunos libros para leerlas las personas que son nuevas en el Evangelio. No porque no deban leer toda la Biblia, sino porque, como ya hemos hablado un montón de veces, hay un nivel espiritual y Dios nos da revelación conforme a lo que somos capaces de soportar. Y hay libros de la Biblia que te dicen las cosas, digamos, de una forma muy fuerte. Entonces, una persona nueva en el Evangelio no puede llegar a entenderlo bien o incluso puede llegar a asustarse, por eso la importancia de hablar de X, ¿no? Primero vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 24, el versículo 27. Lucas 24, 27. Lucas 24, versículo 27. Amén. Vale, dice así la palabra del Señor. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue explicando cada uno de los pasajes de la Escritura que se referían a él mismo. Dios nos va guiando conforme a lo que quiere hablarnos muchas veces, porque al menos nosotros, por ejemplo, tenemos el devocional matutino, en el que cada cual se hace un listado primero y se dice, X persona, por ejemplo, a la pastora le toca compartir el martes. Pues el martes, al empezar el devocional, ella nos comparte un texto de la Biblia y lo que Dios le ha inspirado. Y aquí nos dice claramente de que es Dios el que nos guía por sus escrituras. ¿Y por qué puse el ejemplo de la pastora, por ejemplo? Porque nosotros podemos leer por leer y a Dios no te va a hablar si lees por leer. Pero si Dios te va guiando, muchas veces puede pasar que tú lees un versículo y sí, te da la palabra, pero dices, no es para hoy. O no es para este momento, esto muy bien, pero no es para este momento. Y luego llega ese versículo que Dios te ha hablado y tú dices, es esto lo que tengo que compartir. Y suele pasar mucho, porque este es el que nos guía y el que nos instruye y el que nos habla con su palabra también. No solo mediante la oración, sino que con la palabra también. Entonces, por mucho que evidentemente todos los versículos de la Biblia estén inspirados por Dios, Dios te habla en su debido momento con el versículo de ese momento. Y también, si Dios quiere que tú compartas una palabra, también es de ese momento. De hecho, yo he escuchado mucho sobre muchos predicadores que les toca predicar un día, saben que les toca predicar ese día en la iglesia, intentan escribir una palabra para ese día y no les sale nada durante días hasta que justo el día antes del culto Dios les da la revelación de qué es lo que tienen que hablar. No porque no hayan leído la Biblia, que estoy segura que sí, no porque no hayan preparado un montón de palabras, sino porque Dios te guía y te dice qué es lo que tienes que decir. Porque no es la palabra del hombre, sino la palabra que Dios te inspira a decir.
Y muchas veces también he escuchado ese mismo ejemplo aquí también, de no, yo tenía escrito esto, pero Dios me ha mandado a decir esto otro. Porque la preparación es importante, claro que sí. Pero si Dios te dice algo, tienes que cumplirlo. También es cierto que nosotros debemos orar mucho para asegurarnos de que las palabras que nos vienen no sean de otro. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros podemos decir, no, Dios me ha dicho. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir entre cuál es la palabra que te viene de Dios y cuál no. Porque el enemigo está siempre acechando y buscando tentarnos y buscando apartarnos de Dios, porque el enemigo no le gusta que estemos en sintonía con Dios. Así que debemos ser conscientes de ello, debemos orar en todo momento y también debemos leerla, ¿no? Para que Dios nos guíe, porque también es cierto, tú quieres que Dios te hable, pero si no abres la Biblia, no oras, ¿cómo esperas que Dios te hable? Por eso esa es la importancia de la palabra y de la oración, y es uno de los motivos por los que tenemos estudio bíblico y tenemos cultos de oración, no porque no leamos en esta casa, no porque no leamos la Biblia en estas cosas, sino porque, como dice la palabra de Dios, donde dos o más están reunidos, ahí está Él. No significa que tú estando solo Dios no esté contigo, porque sí está contigo en todo momento, pero hay un mover distinto cuando somos varios reunidos en un mismo espíritu. Y para ir hablando de la Biblia, un punto que yo tenía muy importante matizar es que se podría considerar que la Biblia es una sola historia, porque aunque haya historias de un montón de reyes, a la hora de la verdad la Biblia no trata en concreto de esos reyes, de esos profetas, de esos apóstoles, no se refiere a ellos como figuras extremadamente importantes, porque lo importante en la Biblia no son los ejemplos que te da. Nosotros, obviamente, después de leer la Biblia y ver muchos ejemplos, todos sabemos quién es el rey David, pero sabemos que la importancia y la gloria no está en el rey David, sino está en Dios, que utilizó al rey David para ser de bendición para el pueblo. Y la Biblia nos habla, es una historia en la que hablamos de la creación, de la caída del ser humano, de todo el camino que nos ha llevado hasta la redención, que está en Jesús, y finalmente de esa restauración que va a venir en Dios. La Biblia prácticamente, digamos que es un manual de instrucciones que va paso por paso hablándonos de un montón de historias y todo está conectado porque todo viene de parte de Dios. Sí, nos habla de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, nos habla de los mandamientos, nos habla de las consecuencias de los pecados, nos habla también de la cronología, que también es importante para saber de dónde vienen las cosas, porque muchas veces, yo lo admito, cuando yo daba el estudio bíblico, se me hacía un poco difícil cuando me tocaba explicar los versículos y los capítulos que hablaban de las instrucciones que les daba Dios al pueblo sobre cómo crear X cosas, o de la genealogía de X familias que te habla desde el primero hasta el último hijo, y a mí se me hacía un poco difícil explicar eso, porque decía, bueno, es una cronología, ¿cómo explico yo esto? No sé si tengo que repetir todos los nombres otra vez, pero la importancia de esas cosas es que, por ejemplo, cuando nos habla de cómo creaban el tabernáculo de reunión, era importante que nos lo mencionaran porque no es como que nos menciona que crearon un tabernáculo porque al pueblo le hacía ilusión, no, lo crearon con instrucciones de Dios, por y para Dios. Nos habla de cómo el pueblo ofrendaba por amor a Dios y de forma voluntaria nos hablaba de cómo Dios les dio instrucciones y ellos las cumplieron y por eso ese lugar que crearon fue de bendición. Nos habla principalmente de cómo incluso las cosas que preparaban para servir a Dios eran guiadas por Dios. No es que ellos se inspiraran un día y decidieran hacer algo sin más. De hecho, la Biblia también nos muestra de que las veces que hicieron eso fue de maldición. Porque sí, podemos ver, por ejemplo, en el libro de Moisés, bueno, Moisés no tiene un libro, pero la historia de Moisés, mejor dicho, que me he rayado un poco con las palabras, es que cuando Moisés fue a hablar con Dios en el monte, el pueblo al ver que Moisés no volvía se creó un becerro para adorarlo y fue de maldición para el pueblo, porque Dios no estaba ahí. Pero en cambio, bastante más tiempo adelante,
Dios les dio instrucciones sobre cómo crear el tabernáculo, no para que adoraran el tabernáculo, sino para que supieran que allí debían hacer cosas para adorar a Dios. Ahí está la diferencia entre cuando uno hace algo por iniciativa propia o cuando lo hace porque Dios te inspira a hacer algo. Y de hecho, cuando estamos hablando del ámbito espiritual y el ámbito cristiano, si Dios no te manda a hacer algo, más te vale no hacer nada que hacer algo por tu propia voluntad. Porque si Dios no te guía, tú estás haciendo algo en nombre de Dios, pero no estás con Dios. Ahí está la diferencia. De hecho, lo podemos ver también en la historia de Saúl, de cómo él fue un rey, el primer rey de Israel, fue bendecido, pero llegó un momento en el que él se fue a hacer una misión sin Dios, no le consultó a Dios primero. Y eso fue lo que le condenó a dejar de ser rey, a perder su reinado. Porque después podemos ver que todos los reyes posteriores se le daba el cargo de padre a hijo, pero a él, estando vivo, ungieron a otro rey, porque él no siguió a Dios. Y aun cuando se lo echaron en cara, él dijo, no, por el pueblo. Nosotros, si hacemos las cosas por Dios, debemos hacerlas primero consultándole a Dios. Porque nosotros no somos imprescindibles en la obra de Dios. Si tú no quieres obedecer a Dios, Dios puede poner a otro. Y eso fue exactamente lo que le pasó al rey Saúl, que fue sustituido por el rey David. Y la Biblia también nos dice que no hubo, que el corazón del rey David era conforme al corazón de Dios. Y nosotros debemos ser precisamente así. Porque si nosotros queremos hacer algo, supongamos que tú quieres hacer algo, quieres evangelizar a gente, pero no has hablado primero con Dios de dónde tiene que guiarte, por mucho que tú vayas ahí, ¿a qué clase de Dios estás predicando si no vas con Dios? Todo lo que hagamos, principalmente y sobre todo las cosas que tengan que ver con Dios, consultémosle siempre primero a Dios. Porque si tú no vas con Dios, no te sirve lo que estás haciendo. Vale más no hacer nada que hacer algo apartado de Dios. Y de hecho, si tú también le consultas a Dios y pones tus decisiones personales en sus manos, tú también vas a ser prosperado, personalmente. Porque mejor que tú, Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y de hecho, eso es uno de los motivos y el principal motivo por el que debemos consultarle siempre a Dios. Porque Dios conoce nuestros pensamientos, pero nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. Si tú no hablas con Dios, no puedes saber qué es lo que Él quiere para ti ni a dónde quiere guiarte. Es como, por ejemplo, nosotros que tenemos las salidas de evangelismos. Nosotros no decimos una semana de antelación vamos a ir a no sé dónde porque nos hace ilusión, sino que el mismo día del evangelismo oramos y decimos ¿a dónde debemos ir? ¿A dónde Dios nos está enviando a ir a evangelizar? De hecho, hubo algo que escuché en un documental cristiano, aquí en casa, que me gustó mucho, y era cómo después de que Jesús volviera, o sea, después de resucitarse fuera de vuelta al cielo, nos habla de cómo el Espíritu Santo guiaba a los que quedaron para evangelizar y profetizar a las personas, tanto a los que eran judíos como a los que no. Y les hablaba de cómo les guiaba a ciudades muy habitadas, pero en algún momento el Espíritu Santo les decía, vete aquí, donde no hay absolutamente nada. Y ellos obedecían al Espíritu Santo, y de hecho hubo un ejemplo ahí que me gustó mucho, que es el del etíope eunuco, que ya lo mencionamos una vez en una prédica, creo yo, o en un discipulado, pero vamos, le mencionamos. Y cómo ese siervo de Dios obedeció al Espíritu Santo, porque si no te guía a Dios, de nada te sirve, fue y se encontró a ese etíope eunuco que iba de vuelta a su país y le habló de Dios y él creyó, y así el Evangelio llegó a África. Y tú pensarás muchas veces, porque muchas veces nosotros no entendemos, porque nosotros, como ya he dicho, no conocemos los pensamientos de Dios, como él, estando en una ciudad poblada de un montón de personas, Dios le mandó a evangelizar a un lugar desierto.
Y evangelizó a una persona, pero por esa persona que él evangelizó fueron bendecidas y restauradas un montón de personas más. ¿Y por qué recalco este ejemplo? Porque muchas veces para nosotros puede llegar a no tener sentido. Yo me imagino a ese siervo de Dios que dirá a un lugar desierto, ¿y a quién le voy a evangelizar? ¿Las plantas? Si aquí hay un montón de personas que también necesitan a Dios. Y sí, el Evangelio también llegó a ellas. Pero si Dios nos envía también, porque de una persona puede llegar a prosperarse un montón. Mirar el ejemplo de Abraham. Por una solo empezó a tener un montón de descendencia y todos ellos fueron llamados hijos de Dios. Y la promesa no solo llegó a él, sino a todos sus hijos y a toda su descendencia. Porque Dios no es Dios de una persona individual. La salvación es individual, pero nuestro Dios no es individual. Dios llega a tu vida y no solo te transforma a ti, sino que transforma toda tu casa. Y luego tú hablas de Dios a las personas que quieres. Y las personas que quieres son salvadas sus casas y las personas que quieren, y así una y otra vez. Hasta que todos tenemos esa oportunidad de ser salvos. Y tristemente digo oportunidad, y que todos somos salvos, porque hay personas que aun conociendo a Dios no le aceptan. Y tristemente eso es una realidad. De hecho nosotros, la misma Biblia nos lo dice, que cuando llegue el arrebatamiento, uno estará durmiendo al lado del otro, uno se quedará y el otro se irá con Dios. Dos estarán sembrando en el campo, uno seguirá allí y el otro se irá con Dios. Porque por mucho que el Evangelio llegue a todos, no todos van a recibir al Señor. Pero eso no es cosa que nosotros debamos juzgar, porque nuestro propósito aquí es mantenernos firmes en Dios y compartir de lo que Dios nos da, que es su palabra. Porque si nosotros realmente, digamos que esa es la prueba de que nosotros realmente tenemos a Dios en nuestros corazones y tenemos el amor de Dios. Porque si tú realmente amas al prójimo, como la Biblia te dice, tú quieres lo mejor para el prójimo. Y lo mejor para el prójimo es Dios. Y tú vives con esa esperanza de que todas las personas que hay a tu alrededor pueden ser salvas. ¿Por qué? Porque si tú no crees que las personas a tu alrededor pueden ser salvas, no tiene ningún sentido que evangelices. Yo no puedo ir a evangelizar, supongamos, a mi vecino si pienso, ay no, mira todo lo que hace, hombre, está perdido, no hay nada que hacer con él. Así no funciona. Si yo realmente pienso eso de él, ¿de qué me sirve evangelizarle si realmente no creo que pueda ser salvo? Y yo le pido a Dios, si yo algún día llego a actuar así con alguien, le pido a Dios que mande a alguien y que me cierre la boca y que llegue a alguien y que le evangelice a esa persona y que se pueda ver el cambio en la vida de esa persona y yo diga, pues yo me equivocaba. Porque eso es lo importante. De hecho, algo que se me hizo una vez muy triste fue en una iglesia en la que estuve, una persona a la que conocí, que por motivos se apartó, y yo cuando escuchaba hablar a la gente de la iglesia decía, no, si ya se ha perdido, ¿para qué? Si ya se acabó. Y eso era lo triste, cuando un cristiano da por perdida a otra persona, porque todos somos rescatados por Dios. Si Dios ha podido obrar en nuestras vidas, ¿quiénes somos nosotros para decir que no puede obrar en la vida de otras personas? Y esa persona vivió apartada del Señor por muchos años. Pero estamos viendo el cambio en su vida. Estamos viendo cómo se está volviendo a acercar a Dios y creemos fielmente que va a volver con Dios y que nunca más va a volver a apartarse. Y ahí está la importancia. Y yo creo y confío fielmente, yo estoy declarando que Dios ya lo ha hecho y que llegará ese día en el que las personas que declararon que esa persona no podía ser salva, lo verán renovado, lo verán convertido, lo verán irradiando la luz de Dios y dirán, me equivocaba contigo. Como un ejemplo que también vi en esa misma iglesia en la que yo estaba en el ministerio de la danza, y una mujer estaba casada, pero su marido no era creyente. Y lo pasó mal y oraba por él, y oraba por él, y oraba por él.
Y a lo mejor uno puede llegar a pensar que yo no estaba escuchando sus oraciones, pero es que no era el momento, porque llegó un momento en el que él sí que empezó a venir a la iglesia. Sí que empezó a ir, y ¿sabéis qué? Nadie daba ni un duro por él y acabó convirtiéndose en la mano derecha del pastor. Amén. No solo se convirtió en Dios, sino que le dio todo su corazón. Y eso es precisamente lo que nosotros buscamos hacer aquí. De hecho, por eso tenemos el lema de la iglesia, que es calidad y no cantidad. Porque no sirve de nada llenar una iglesia, pero que las personas no conozcan a Dios, que seamos 7 y que esos 7 conozcamos a Dios y podamos estar firmes en Él. Esa es la importancia. Y sí, por ese hombre se estuvo orando durante años, parecía que no pasaba nada, pero Dios escucha nuestras oraciones y Dios lo hace. Estoy segura de que Dios plantó esa semilla y germinó en su momento, porque imaginaros qué hubiera pasado si esa mujer se hubiera separado de él. Pero ella no, ella persistió y él llegó a los caminos del Señor. Eso no significa que nos tengamos que unir en yugo desigual, porque también debemos ser conscientes de ello. Existe el típico dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te juntas con un montón de personas que no creen en Dios, o el mismo ejemplo de la persona que fuma, si tú te juntas constantemente con personas que fuman, al principio toses porque no soportas el humo, luego te acostumbras y luego un día de repente dices ¿por qué no? Y acabas haciéndolo tú también. Eso no significa que nos tengamos que ir en yugo desigual y tampoco caer en la típica de no, yo puedo salvar a esta persona porque nosotros no podemos salvar a nadie. Esa es la verdad. Porque nosotros no somos quienes actúan en la vida de las personas, es Dios. De hecho, yo me acuerdo que tuve una persona, y este es mi ejemplo personal, a la que yo aprecio bastante, y aprecio, pero esa persona no creía en Dios. Y encima tenía sus cosas. Yo a día de hoy no soy cercana con esta persona, pero yo oro a Dios. Porque sé que yo no puedo cambiar a la persona, pero Dios sí que puede hacerlo. Entonces yo digo, Dios, lo pongo en tus manos porque sé que tú sí que puedes obrar la vida de esta persona. Nosotros tenemos fuerzas limitadas, pero Dios no. Si tú quieres que alguien importante para ti llegue a los caminos de Dios, no debes creer que tú puedes hacerlo. Porque lo único que puedes conseguir con ese pensamiento es apartarte tú. Y nosotros sí debemos compartir el Evangelio con los demás, pero también tenemos que cuidarnos de no caer. No tentemos, porque somos humanos y los humanos cometemos errores, tenemos un montón de imperfecciones y podemos ser tentados de un montón de formas, así que tú no te arriesgues a ser tentado, sino que ponlo en las manos de Dios. Porque si hay alguien que sí o sí puede obrar en su vida y puede cambiar su corazón, es Dios. Y yo estoy segura que esa mujer oró todos los días por su marido y Dios la escuchó. Pero no porque ella pensara que lo podía cambiar, sino porque lo puso en las manos de Dios y Dios obró. Y ella y su casa sirven a Dios, todos y cada uno de ellos. Ella y sus hijos, y su marido también. Y estoy segura de que algún día la suegra también llegará. Y así toda la familia de él. Y así, vez tras vez. Porque como ya hemos dicho, Dios no es un Dios de una sola persona, es un Dios de familias. Es un Dios de todos. Y llega a todos y cada uno de nosotros. Y ya volviendo, porque me he ido un poco. Prácticamente hablaremos un poco de cómo funciona la Biblia para los que, pues obviamente no la han leído nunca, los que son nuevos. Porque yo al menos lo tengo que admitir, aunque ahora me vayan a reñir, pero lo tengo que admitir. Yo no me sé el orden de los libros de memoria, pero sí que sé identificarlos en la Biblia más o menos. Porque me he acostumbrado a buscarlos así por nombre y así poco a poco dices, vale, va antes de esto o después de esto. Va al final de la Biblia, me lee la Biblia al principio. No me sé los nombres de memoria. No conozco versículos de memoria tampoco. Yo no puedo ir, evangelizarte y decirte sí porque
este versículo dice esto. Yo no puedo decir eso. Sé versículos de memoria, sí, pero no sé citarte en qué libro está, en qué capítulo y en qué versículo está. Yo de memoria no me la sé. Me la leo, sí. Escudriño e intento entender lo que estoy leyendo también, porque como ya hemos dicho, la Biblia no es un libro de ficción, no es un libro de fantasía, en el que tú escuchas nombres raros y dices, bueno, no pasa nada, seguimos. Mientras no se repitan las mismas 3 sílabas, no pasa nada, yo me aclaro. No, la Biblia no es un libro de fantasía. No es para que tú lo leas por encima y te quedes con 3 palabras mal contadas y ya está. No es un libro que tú tienes que estudiar porque son las palabras que vienen de Dios. Tal y como un libro de texto tú lo escudriñas, también tienes que escudriñar. Y aún más importante escudriñar la Biblia porque es la que te acerca más a Dios. Y a la hora de la verdad, lo más importante en la vida de todo cristiano no son las bendiciones, no es nada de eso, es estar con Dios y la unidad con Dios. De hecho, la misma Biblia nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás nos vendrá como añadidura. No debemos buscar las añadiduras y decir, no, Dios me puede bendecir, no, tú tienes que buscar a Dios, porque realmente le reconoces como tu creador, como tu salvador, como tu padre y dices, yo busco a Dios porque amo a Dios. Y ya lo que tenga que venir vendrá, porque Dios prospera a sus hijos. Si tú lees la Biblia te darás cuenta de que ninguno de los siervos de Dios era pobre, ni uno solo de ellos. Y no porque se afanaran con las riquezas, sino porque ellos buscaban de corazón a Dios y Dios les prosperaba, conforme a su corazón. Porque tú puedes decir, no, estoy aquí por esto y luego tú solo piensas en las bendiciones que te pueden venir. Pero la realidad es que aunque tú puedas engañar a la gente, porque yo no puedo leer mentes, yo no conozco a nadie que pueda leer mentes, Dios sí que conoce nuestros pensamientos. Y Dios conoce los motivos por los que tú haces las cosas. Y te puedo asegurar de que es mucho más importante los motivos que lo que haces. Que lo que haces es importante, pero aún más los motivos, porque hasta Caín le daba ofrendas a Dios y no fue salvo. Y hablando de ello, nosotros, empezando por Génesis, que es el primer libro de la Biblia, desde el primer capítulo hasta el capítulo 11 más o menos nos habla del comienzo. Nos habla de la creación del mundo, de la historia de Adán y Eva, de Caín, de Abel, de Noé y de la torre de Babel. Después, en los siguientes capítulos de Génesis, desde el 12 hasta el 50, nos habla de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, que llegamos hasta donde Israel entró en Egipto, que es en la historia de José, porque para quien no lo sepa, José fue el penúltimo hijo de Israel, o Jacob, acabó en Egipto siendo prosperado por Dios con un motivo y con un propósito claramente, y de allí, como hubo gran hambre en los pueblos de alrededor, el pueblo de Israel, Israel y sus hijos entraron también en Egipto para ser abastecidos. Porque Dios le dio sabiduría a José y le hizo prosperar allá donde estuviera. Porque nosotros podemos estar en cualquier lugar, pero si nuestro corazón está en Dios, Él nos puede prosperar. Y eso lo podemos ver perfectamente en José. Porque Dios le habló a José antes de que llegara. En este caso los sueños se los dio a Faraón, pero habló por medio de José, porque de nada te sirve la palabra si no eres capaz de interpretarla. Le dio a Faraón el sueño de que... Este siempre me hace gracia porque habla de un montón de vacas gordas, sanas, saludables, bonitas, y luego habla de 7 vacas así, gorditas, bonitas, estas que tú ves así peluditas y dices, ¡qué mona! Y luego te habla de 7 vacas tiesas, esqueléticas, las más feas que habrá visto en su vida, porque especifica lo feas que son. Y habla de cómo esas vacas flacas se comen a las gordas. ¿Y a qué se refería Dios con ese sueño?
por medio de José, porque Dios habló por medio de José. Si José no hubiera estado conforme al corazón de Dios, no habría podido interpretar el sueño, pero como él estaba conforme al corazón de Dios, sí que fue capaz porque Dios le habló. Se refería a que tendrían 7 años de gran abundancia y después vendrían 7 años de absoluta sequía. Y gracias a que Dios utilizó a José, se prepararon, guardaron un montón de suministros, y cuando llegó la sequía en toda la tierra, porque no fue en Egipto, fue en todos los alrededores, Egipto tenía abastecimientos. Y esto nos habla de cómo, aun estando en un lugar enemigo, por decirlo de alguna manera, Dios también puede prosperarte. Si tú estás conforme a Dios. Y de ahí también reconocieron al Dios de José. El problema vino después, porque, bueno, aquí os estoy haciendo un poco de spoiler, pero no pasa nada. Después de esto es cuando llega la historia de Moisés, unos años después, cuando el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. Muchos a lo mejor no llegan a entender esta parte, o a lo mejor pueden llegar a pensar, entonces, ¿por qué Dios dejó que el pueblo de Israel entrara en Egipto si iba a acabar esclavizado? Acabaron esclavizados por su propia culpa. Sí, porque primero empezaron a vender cosas para comprar alimentos. Primero dieron sus monedas de oro, cuando ya no les quedaba dinero vendieron tierras, y cuando ya no vendieron tierras se vendieron a sí mismos y se autoproclamaron siervos de Faraón. Y como la palabra tiene poder, muchos años después y muchas generaciones después fueron esclavas de Faraón, construyendo sus pirámides, porque ellos declararon que servían a Faraón. Ahí debemos ser conscientes también de lo que decimos, porque nuestras palabras también tienen mucho poder. Y lo digo yo, que tengo un ejemplo bastante reciente que es muy gracioso. Bueno, muy gracioso no, yo no lo pasé muy bien, pero me quedo con la anécdota. Que yo a lo mejor estaba un poco pachuchilla ahí en los últimos días y estaba hablando con mi madre y le dije, no, tengo un montón de cosas que hacer, ponerme enferma es un privilegio que no me puedo permitir ahora mismo porque tengo un montón de cosas que hacer. El último día de examen que hice, al día siguiente me puse enferma. Porque todo lo que decimos, nuestra boca, nuestras palabras tienen poder. Por eso debemos tener mucho cuidado de lo que decimos. Y también, no solo con lo que decimos, sino también escudriñar lo que nos dicen los demás, para poder reprender todo lo que no venga de Dios, porque las palabras atan. Y tú a lo mejor puedes estar hablando de broma con alguien y que de repente te diga algo y tú aceptarlo inconscientemente, no reprender esas palabras y que acabe manifestándose en tu vida, porque tú no has reprendido eso que estaban declarando para ti. Por eso debemos tener mucho cuidado, y a lo mejor uno dice que es una broma, que no sé qué, que no pasa nada, pero es que el diablo no juega con nosotros. Todo lo que puede coger lo coge con pincitas, aunque sea la cosa más insignificante, pero se apropia de ella y dice, tú lo dijiste, ahora te lo comes. Así que tengamos mucho cuidado, no solo con lo que decimos, sino con lo que nos dicen. Porque a lo mejor te pueden decir algo y tú en ese momento no hace falta que le digas no, te reprenda, cómo te atreves a decirme eso, pero a lo mejor decir no, para mí no. Y negar con tus palabras en ese mismo momento y luego reprender esas palabras, porque como ya hemos dicho, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el espíritu que habita, porque nada te sirve reñir a un hermano, gritarle, decirle de todo, porque tu lucha no es contra él, sino contra el espíritu que habita en él. Y tú le puedes meter un montón de puñetazos, que el espíritu va a seguir ahí. Tú lo que tienes que hacer es reprender ese espíritu, para hacerlo libre, y que no pueda condenarte a ti también. Como le pasó al pueblo de Israel, que les ofrecieron pues sí al faraón, y ellos decidieron servir al faraón. O sea, Dios podía proveerles de todo, les bendijo, les guió ciegamente y les prosperó.
Pero en ese momento en el que Faraón les dijo, pues servirme a mí y yo os abasteceré de alimentos, ellos en vez de decir, no, Dios proveerá, dijeron, somos tus siervos. Y por eso fueron condenados a la esclavitud que tuvieron. Y Dios les acabó liberando, porque es su pueblo, se acordó de que era su pueblo. De hecho, no voy a seguir haciendo spoiler y voy a seguir con la cronología, porque después de Génesis vienen Éxodo y Deuteronomio, que nos hablan de la historia de Moisés y de cómo Dios le saca al pueblo de Israel de Egipto después de la esclavitud. Nos habla de la esclavitud de Egipto, de las plagas, del Mar Rojo, de los 10 mandamientos y de los 40 años en el desierto, porque también es importante. Muchas veces podemos decir que Dios no nos habla o que Dios no nos escucha, que Dios no nos bendice, pero en realidad somos nosotros los que nos condenamos a nosotros mismos. Porque un viaje que tenía que durar 40 días, por culpa de las acciones del pueblo de Israel, del pecado y de la desobediencia, se convirtió en un trayecto de 40 años. Habrían terminado en 1 mes y medio y terminaron casi medio siglo después. Y todo porque muchas veces no queremos escuchar a Dios o no queremos aceptar a Dios. Muchas veces no es que Dios no nos quiera bendecir, es que nosotros alejamos nuestras bendiciones de nosotros. Por eso hablamos mucho de la importancia de orar y de pedir que Dios nos guíe, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de aceptar cualquier cosa y apartarnos de Dios. Como le pasó al pueblo de Israel cuando acabó esclavo en Egipto, y como les pasó después, que acabaron convirtiendo un trayecto de 40 días en 40 años. Después llegan los libros de Josué y de Ruth, que nos hablan de la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. No sé si me queda tiempo. No voy a ir muy express porque la palabra de Dios no se acelera, aparte después de haber rapeado los últimos 12 puntos la última vez, creo que vale más tomárselo con calma en este caso. Pero lo dejaré en el siguiente punto, que son Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, perdón, lo he dicho al revés, es que no pasa nada, y Primera y Segunda de Crónicas, que nos habla de la monarquía en el pueblo de Israel. Algo que me gustaría recalcar es la importancia de saber que Dios en un principio no tenía un rey para Israel. De hecho, la estructura del rey no fue inspirada por Dios, por decirlo de alguna manera, sino que eran los pueblos de los alrededores los que tenían reyes y los que depositaban su confianza en un único monarca. Cuando el pueblo de Israel, desde siempre que lo hemos visto, hablaba a sus hijos, hablaba a su pueblo y les guiaba él mismo. El pueblo de Israel no tenía rey porque Dios era su rey. Pero vieron a los otros pueblos y le dijeron a Dios, danos un rey, y gloria a Dios que al menos se lo pidieron a Dios y no lo eligieron ellos mismos. Porque imaginaros la catástrofe que hubiera sido que entre los hijos de Israel ellos mismos hubieran elegido un rey ellos solos. Habían elegido al más fuerte, al más guapo, y a lo mejor se hubiera acabado distinguiendo al pueblo de Israel, por apartar la mirada de Dios y ponerla en el hombre. Pero gloria a Dios, al menos tuvieron la delicadeza de decirle a Dios, damos un rey. Y Dios eligió un rey para ellos, que es el rey Saúl, luego el rey David, el rey Salomón. Hubo muchos más, pero estos son los que más destacan porque Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel que, como ya hemos dicho, por desobedecer a Dios y no tenerle en cuenta, perdió su derecho a ser rey. Después, como segundo rey, llegó el rey David, que la Biblia nos muestra como que él tuvo un corazón acorde a Dios. Y de hecho, lo paradójico de todo esto es que cuando tú lees estas historias, ves que el rey David pecó y se equivocó muchísimo más que Saúl. Pero ¿dónde está la diferencia? Que Saúl no se arrepintió. Y David, cada vez que se arrepentía, o sea, cada vez que pecaba, perdón, se arrepentía y no volvía a cometer el mismo pecado. Ese puede ser claramente un ejemplo para nosotros. Porque por mucho que se equivocara, admitía sus errores
era humilde delante de Dios, porque esa es la importancia de tener esa humildad delante de Dios, porque todos nos podemos equivocar. Digamos que es muy fácil equivocarse, pero no es tan difícil reconocer cuando uno se equivoca. Y eso fue precisamente lo que hizo que el rey David tuviera un corazón conforme a Dios, que en todo momento fue humilde delante de Dios. Todas las decisiones que tenía que tomar para el pueblo de Israel se las consultaba a Dios, y cada vez que se equivocaba se arrepentía de corazón y no lo volvía a cometer. Y luego el rey Salomón. ¿Por qué? Porque fue el más sabio de todos. Porque en su historia nos muestra que Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo voy a conceder. Y él no le pidió riquezas, no le pidió belleza, no le pidió fuerza, no le pidió tiempo, no le pidió nada de eso, le pidió sabiduría para poder liderar correctamente al pueblo que él le había dado. Y Dios, viendo ese corazón que tenía Salomón, no solo le dio esa sabiduría que tanto él le pidió, sino que también le dio un montón de riquezas y literalmente le dijo al rey Salomón que nadie sería más rico de lo que él había sido. Nunca. No solo fue el rey más rico, sino que es la persona más rica en haber pisado esta tierra. Y no solo estamos hablando de bienes materiales, sino de toda la sabiduría que Dios le dio. Porque no es lo mismo la sabiduría que tú puedes recibir o la inteligencia que tú puedas recibir en un libro de texto que poder recibir sabiduría directamente de Dios. Imagínatelo. Que Dios te dé la capacidad de poder entender todo aquello que viene de Él y que puedas tener todo ese conocimiento para ti. No por arrogancia, sino por ese entendimiento a Dios, de poder entender más de Él, porque Dios te da la capacidad de poder entenderle más. Porque de nada te sirve conocer todos los secretos del universo si no tienes la capacidad de entenderlo. Y estamos hablando de que hubo alguien que Dios le dio esa capacidad de entender. Y al menos, desde mi perspectiva, eso vale mucho más que cualquier riqueza que él pudiera tener. Porque yo me imagino que él podía hablar abiertamente y libremente con Dios de cualquier cosa, porque Dios le había dado esa sabiduría y esa capacidad. Imaginaros ese crecimiento espiritual que le debió dar, esa capacidad que le dio Dios. Esas conversaciones que tendría durante horas con Dios, porque tenía la capacidad de tenerlas. Yo creo que eso debió ser lo más bonito de su vida. Poder hablar con Dios, tener esa capacidad, porque como ya he dicho en varias ocasiones es Dios el que nos capacita, pues imaginaros cuánto le capacitó y cuánto podría haber hablado con Dios con esa capacidad. Porque si algo tengo muy claro es que cuanto más crece uno espiritualmente, más habla con Dios, más revelación le da a Dios. Entonces imaginaros toda esa revelación y unas conversaciones de horas y horas con Dios. Pues nosotros tenemos que intentar acceder a lo mismo. Porque nosotros tenemos esa opción de pedirle a Dios lo que nosotros queramos, que Él nos escucha. De hecho, la misma Biblia nos dice: pedid y se os dará. Pero pidamos bien, no pidamos mal. Porque Dios te puede dar un trabajo si tú se lo pides, pero si luego tú antepones ese trabajo a Dios, ¿de qué te sirve ese trabajo? Así que tengamos nuestra mira siempre puesta en Dios, porque esa es la parte más importante de nuestras vidas. No nuestros estudios, no tu matrimonio, no tus familiares, no tu trabajo, es Dios. De hecho, eso es algo que tenemos muy claro, al menos en mi casa. Primero va Dios, después va la familia, después el resto. Pero primero Dios, siempre Dios primero. Porque si tú te dejas controlar por ese amor que tú le tienes a las personas, más que el amor que tú le tienes a Dios, cualquiera que te diga: no vayas a la iglesia porque no me gusta que vayas a la iglesia, tú te vas a apartar. Y eso te va a llevar a la perdición. Así que por mucho que tú ames, porque yo estoy segura que mi madre me ama con todo su corazón, pero primero va Dios.
y así la vida de cada uno de nosotros. Yo creí que sería corto, pero me estoy dando cuenta de que mi capacidad para contar el tiempo, digamos que está siendo un poco bastante escasa, así que lo vamos a dejar aquí. Pero el próximo miércoles más y mejor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.